Bienvenidos a una nueva edición de Economistas de Éxito, un espacio donde descubrimos las historias, experiencias e ideas de los profesionales que están marcando una diferencia en el mundo de la economía boliviana. Hoy tenemos el honor de conversar con el licenciado Jorge Acamine, economista boliviano con una destacada trayectoria académica y profesional. Es licenciado en Economía, actualmente presidente del Colegio Nacional de Economistas. Licenciado Acamine, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en la carrera de Economía. Siempre que hay una invitación, la verdad que no dudo en darla, porque bueno, como bien sabrás, salí acá de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Gabriela René Moreno. Entonces, muchas gracias por la invitación y bueno, prestos a conversar acerca de lo que tiene el contenido de tu lindo programa. ¿Puedes contarnos brevemente quién es Jorge Acamine, de dónde viene y qué lo motivó a estudiar economía? Bueno, mira, yo soy nacido acá, soy cruceño, yo tengo 48 años. Terminé de estudiar economía el año 2000 y bueno, la motivación principal era porque vengo de una familia donde mi madre y mis tíos están justamente en esta área, sí, como administradores, como contadores. A mí me llamó mucho la atención la carrera de economía. Me tocó justamente vivir tiempos muy interesantes. Empecé en el 96 y terminé en el 2000 y tocó un periodo de muchos cambios y transformación, se puede decir, en la estructura de nuestro Estado. Se habla en ese entonces, por ejemplo, de lo que es la Ley de Participación Popular, entre otros, ¿no? El cambio en la normativa tributaria, ingreso, apertura de Bolivia al mundo con ingresos de empresas transnacionales, la capitalización, también el análisis y la discusión acerca de plus en el caso departamental. Entonces, el tema de los gobiernos municipales. Fue muy interesante ese trayecto que me tocó justamente estudiar economía y bueno, se afirmó justamente saliendo ya defendiendo tesis en el año 2001, ¿no? La motivación era, como te digo, eso, de tener un poco más de conocimiento, el de saber cómo funciona el aparato productivo, cómo en ese entonces, estoy diciendo, ¿no? Cómo que la economía te genera la inflación, los precios, concepto muy básico ves en el colegio. Entonces, la profundización en la carrera fue lo que me llevó a esto, sin saber, digamos, lo complejo que era el conseguir trabajo en ese entonces, ¿no? Al menos para el economista era demasiado complicado. Ya viene después justamente la etapa de la formación, la etapa del trabajo y hoy en día ya lo que es, como decimos, haber desarrollado una profesión, obviamente un nombre y también un legado como empresa, ¿no? ¿Qué lo llevó a seguir una ruta tan multidisciplinaria y cómo cada etapa ha aportado a su desarrollo profesional? La verdad que cuando terminé economía afronté el problema que muchos saben que ahora qué hago, el de encontrar trabajo. Te digo que en los años, a finales de los 2000, la universidad te formaba prácticamente para ser empleado. Entonces, ¿qué buscabas vos? Ser empleado de alguna institución pública o alguna empresa. Obviamente era demasiado complejo porque en ese entonces se vivía ya una crisis económica que arrancaba en el 98 más o menos. Entonces, el tema laboral era demasiado complicado. Aposté, digamos, a postularme al INE justamente en el año 2001, saliendo de terminar el estudio de economía, entro al INE para participar en lo que es el proyecto del Censo 2001. Entonces puedo decir que ese es mi primer trabajo y también con otra economista, con la licenciada Meli Vargas, como directora del INE Santa Cruz, llevamos y fuimos adelante con este proyecto. Ella obviamente como experta, ¿no? Como directora. Y yo empezando, como se dice, mi primer pininos en lo que es la vida profesional. Este trabajo me marcó a mí el tema de cómo desarrollarme como empleado. ¿Por qué? Censo es un proyecto demasiado estresante. Son tiempos demasiado apretados. Entrábamos 8 de la mañana, salíamos 3, 4 de la mañana a veces y después tenías que volver a las 8 de la mañana. No había descanso. Cargo de 5 municipios en ese entonces yo. Y obviamente que la responsabilidad era fuerte. Gracias al trabajo en equipo que se hizo un muy buen equipo aquí en Santa Cruz. Tuvimos un censo exitoso. Fue esta primera etapa porque aprendes a darlo todo. Y eso es algo que yo veo en la juventud hoy en día, que son tiempos diferentes, sí, pero ese darlo todo tiene que ir más allá de trabajar más horas, sino tratar de hacerlo mejor. La segunda etapa que paso del INE, Impuestos Nacionales, en el Departamento de Recaudaciones, y trabajo 10 años. Tuve la oportunidad de entrar en un proceso de selección, tuve la oportunidad de ingresar a Impuestos Nacionales y de que exista una marcada diferencia con otras instituciones públicas. Se empieza a trabajar lo que es la planificación estratégica institucional. Plantea una nueva forma de gerenciar la parte pública que es muy, muy interesante, que hoy en día hay algunos vestigios todavía
se puede decir que ha sido copiado en otras instancias del sector público, pero que necesitamos profundizar, ¿no? ¿Qué combina la gestión institucional con la docencia? ¿Cómo consigue equilibrar esas dos facetas tan exigentes? La verdad que es complicado, pero es una cuestión de vocación. La docencia, que quiere ser docente, tiene que entender que tiene que gustarle, digamos. Tiene que gustarle hablar, tiene que gustarle levantarse temprano, tiene que gustarle no tener hora de descanso, ¿no? Al menos trabajar. En mi caso sucede eso, justamente. Te comento que he tenido que este año dejar un poco de docencia. Me quedé con la docencia aquí en la Gabriel solamente. El tema de la dedicación se lo da en base a la preparación, en base al conocimiento, la preparación y la experiencia, ¿sí? Y eso es lo que yo trato justamente de transmitir, experiencia, sobre todo el conocimiento que está en los textos, en los libros, en internet, en las páginas, en todas partes. En conclusión, es complicado. He logrado equilibrar. Ha habido periodos donde he tenido mayor participación en la docencia, ¿no? Principalmente lo que es posgrado, y obviamente una actividad profesional baja, se puede decir, o sin muchas tareas, ¿no? En su camino profesional ha asumido roles importantes de liderazgo. ¿Cuál ha sido su principal desafío en estos espacios de liderazgo profesional? Han sido varios, te cuento. En el tema de lo que es el sector privado, el principal desafío que tengo es volver a estabilizar mi empresa, que como muchas cayó, digamos, con el tema del COVID. Prácticamente se ha empezado de cero el año 2021 y actualmente ya yo creo que estamos levantando vuelo. Es algo irónico o contradictorio, ¿no? Estamos en una crisis, pero a los economistas le va bien. Entonces, justamente es por eso, ¿no? Somos buscados en tiempos de crisis, pero obviamente que la idea es que el economista como profesional sea visto como un profesional necesario en los grupos empresariales o en las empresas, porque son los que te van a poder dar una proyección, un pantallazo, un panorama de cómo se puede configurar o reconfigurar, digamos, un macroentorno. Entonces, el tema del principal desafío que tengo actualmente es de poder encumbrar mi empresa, hacerla crecer por lo menos un 50% más de lo que tenemos actualmente. Es una empresa de asesoramiento. Entonces, el tema de poder encumbrarla y que pueda tener autonomía y que yo también pueda hacer otras cosas es parte de mi desafío. Lo profesional, lo público, podemos, bueno, si bien no fui la cabeza en lo que es el tema del censo 2024, pero junto con la licenciada Melvi Vargas estuvimos prácticamente como soporte en la parte técnica, por los cargos que he ocupado tanto en INE Santa Cruz como en INE Nacional. Yo creo que ese fue un desafío muy fuerte, que se necesitaba gente con conocimiento y temperamento, y creo que hicimos todo lo mejor, y eso ha sido demostrado y atribuido por las personas y por las autoridades en su momento, ¿no? ¿Qué aprendizaje obtuvo sobre la gestión económica y administrativa del Estado? Bueno, lo público, como te había mencionado antes, estuve en dos instituciones muy interesantes, trabajos diferentes. Uno lo que es el INE, más vinculado a trabajo de campo, especialmente, y el 2020 ya en una etapa de planificación como director nacional de censo y encuestas. Ahí puedes ver mucho de lo que nosotros en economía utilizamos, que son los datos estadísticos, cómo se generan, cómo se ajustan, la cooperación internacional. La verdad que la experiencia como profesional y haber participado justamente en lo que es la elaboración del proyecto de un censo es una experiencia que no la tienen mucho. Por otro lado, trabajo ya administrativo, se puede decir, o meramente administrativo, que desarrollé en impuestos nacionales, vinculados también a un área bien específica como es el tema de la tributación nacional, permitió en cierta forma formar criterio y carácter, ¿no? Ahí llegué a ocupar la jefatura interina del departamento de recaudaciones, el máximo cargo que pude ocupar por un corto tiempo, pero siempre participando en diferentes áreas, ¿no? Me basé en el trabajo en lo que es la gerencia de grandes contribuyentes de Santa Cruz. Ahora, en el año 2020 sucedió algo interesante para mí, al menos. Tocó un gobierno de transición y obviamente muchos profesionales de aquí de Santa Cruz fueron a trabajar a La Paz para reconfigurar un poco, yo creo, el escenario, ¿no? Para limpiar, purgar un poco todo lo que estaba desde el punto de vista y varios puntos de vista está malogrado, ¿no? Y me hace una invitación, te cuento. Yo estaba tranquilo aquí en Santa Cruz y un amigo me dice: te necesito que trabajes conmigo en la Procuraduría. Antes de eso ya había trabajado un tiempo en el Ministerio de Gobierno, en el CONALTIT, una dirección que se encarga de financiamiento para proyectos específicos, principalmente lucha contra el narcotráfico
narcotráfico y actividades ilícitas. Ahí estuve como jefe de planificación y financiamiento internacional. Después fui en los tiempos de COVID, me llaman para ir y trabajar en la Procuraduría como director general de asuntos administrativos financieros. Estuve ahí por 3 meses más o menos y renuncio, ¿no? Estando allá, me contactan y bueno, me invitan a ser director general de asuntos administrativos y financieros del Ministerio de Medio Ambiente. Estuve viendo toda la parte financiera, viendo de que los proyectos anden, de las unidades concentradas funcionen, siempre tratando de hacer el mejor trabajo y conociendo a mucha gente y aprendiendo también, ¿no? Obviamente también transmitiendo todo lo que está vinculado a gerenciamiento, que eso gracias al MBA que hice aquí en la Gabriel me dio, digamos, esa parte teórica importante de lo que es la administración. En otras palabras, soy economista especializado en administración. Después de estar en medio ambiente, director ejecutivo del INE en ese entonces, Ronald Amelunge, me llama y me dice: Jorge, te necesito aquí en mi equipo. Me gustaba trabajar, tiene un buen ritmo de trabajo, tenía yo en el ministerio, pero me insiste, Ronald, mira, aquí es un trabajo para economistas, que más allá, que mira, aquí vas a ver los números. Ellos sabían, obviamente, ¿no? Entonces, después de algunas conversaciones, ya le digo, ok, vamos. Me interesó el tema del censo y por eso fue que acepté. Y bueno, estuve en la última etapa de trabajo en La Paz, en lo que es el INE, como director de censo y encuestas. Hicimos el proyecto, tanto se peleó, y al final de la gestión, quizá cuando ya ingresaba el gobierno del presidente Arce, quedó como director ejecutivo suplente porque Ronald había renunciado. Entonces me toca entregar a mí, yo entregué las oficinas al licenciado Arandia, que era director en todo este tiempo de conflicto que hubo de censo. Y con eso vuelvo a Santa Cruz, ¿no? Vuelvo a Santa Cruz. De ahí en Santa Cruz tengo una invitación para trabajar en la DGAC como encargado de finanzas. Renuncié y de ahí obviamente ya me dediqué enteramente a la parte privada. Estoy hablando de eso del 2021 y a la fecha ya lo que hago es asesoramiento, consultoría, planificación estratégica en tributos. Bueno, en todo el área de conocimiento que tengo actualmente, ¿no? La enseñanza de la parte pública, que te puedo decir de que para poder entrar vos a la administración pública, tenés que formar. Si vos entras sin un conocimiento mínimo de la administración pública, podés tener muchos y graves problemas, como muchas personas tienen. El tema justamente de la responsabilidad administrativa o la responsabilidad pública, yo puedo decir que tengo, porque he trabajado 10 años en impuestos, 1 año, 2 años en diferentes instituciones, 2 años, 3 años, son 13 años. Ya yo sé cómo hacer un POA, ya yo sé cómo hacer un informe, cómo hacer un descargo, cómo solicitar información, cómo hacer una programación. Esas cosas hoy en día las están enseñando. Y para entrar a la función pública tenés que hacer algunos cursos de capacitación. Aparte de eso, que tenés que tener la lengua nativa, que yo me acuerdo cuando trabajaba en impuestos hicimos el guaraní a nivel intermedio y muchas otras cosas más, la ley SAFCO, la ley 1168. Aquí la recomendación es que si te interesa el sector público vas a tener que adicionalmente formarte, porque si no puedes tener graves problemas jurídicos sobre todo. Profundizando más un poquito más entre lo público y privado, ¿qué diferencias destacaría entre ambos espacios? Lo público actualmente es una caja cerrada, no tenés mucho movimiento de acción, o sea, desde el punto de vista normativo. Entonces, eso es lo que nosotros hemos pedido, digamos, como profesionales a lo que es el presidente Paz hoy en día, de que se flexibilicen muchas normas, ¿no? El tema de que algunos cargos son demasiado cerrados es bueno y malo, creo yo. Por ejemplo, vos sabés que según la ley del economista, todos los cargos de directores en la administración pública deberían ser dados a profesionales en economía. Así es, no se cumple. Vos sabés que cualquier economista titulado que quiere entrar a la carrera de diplomática no necesita dar examen. Con tu título Provisión Nacional de Economista, vos podés entrar directamente a la carrera diplomática. Eso lo menciona la ley del economista. Entonces hay cosas que obviamente hemos querido retomar desde el Colegio Nacional de Economistas, pero que lamentablemente la fuerza política es soberbia y es fuerte. Pero obviamente que sí, yo creo que se va a continuar en esa pelea para poder garantizar que se cumpla esta ley. Entonces la parte pública es rígida, es cerrada, es normada, no te deja mucha libertad de acción, y eso es lo que se tiene que, yo creo que mejorar o cambiar. Versus la parte privada, en realidad la parte privada, si bien está normado también, está encerrado, se tiene que liberar todo esto, ¿no? Que es lo que ha dicho el presidente Paz que va a hacer. Tenés mayor movilidad y mayor acción. En la parte privada, lo que importa cuando son empleados, lo que le importa al dueño es que le hagas ganar plata, que gane plata a la empresa. Entonces, no le importa si trabajas 2 o 3 horas, pero si ganar plata, él va a estar contento y te va a mantener ahí. La parte pública, ¿qué te puedo decir? Son trabajos diferentes, el operativo está sentado todo el tiempo, el de planificación estás más en reuniones,
Pero en lo público, como que si perdés o ganás, si te va bien o te va mal, da lo mismo, digamos, ¿no? ¿Cuántos proyectos han fracasado y no pasa nada? Entendería yo más bien de que debería a los encargados, a los directores, viceministros o ministros que no tienen la capacidad o que no han logrado los objetivos plasmados, deberían ser retirados, destituidos o castigados, ¿no? En la parte privada es implacable. Si no funciona, hasta luego, digamos, ¿no? Y listo. En la parte pública existe todavía el tema de cargos de confianza, los padrinazgos y esas cosas que tendrían que acabarse en un momento. Esa es la principal diferencia, y obviamente que en la parte privada, si tu empresa no le va bien, te quedas sin trabajo. En la parte pública, si el Estado no le va bien, vas a tener trabajo, porque el Estado va a sacar plata donde sea. Y hemos visto, digamos, ¿no? Cómo se estaba financiando el Estado. Entonces, creo que son dos puestos totalmente, o dos caras opuestas, que permitiera, en cierta forma, yo creo, tener el ejemplo de la parte privada para aplicar en la parte pública. Y eso, en lo que vemos, por ejemplo, voy a hablar mucho del gobierno porque necesariamente tenemos que hacerlo. El tema de lo que plantea con su gabinete el presidente Paz es ver o mostrar justamente de que existe una fuerte presencia de muchas personas, de muchos ministros con experiencia en lo privado, para tratar de cambiar esa cara al sector público. Y eso tendría que suceder en todas las instancias, ¿no? Nivel central, municipios, gobernaciones, universidades públicas. Tiene que haber ese cambio. ¿Por qué? Porque los recursos hoy en día son menores y no van a mejorar. Entonces tenemos que ser más eficientes con el tema de... ¿Qué papel juega la información económica en la toma de decisiones estratégicas del país? Es fundamental. La generación de datos es fundamental para la toma de decisiones. No solamente del país o de estrategia o de planificación, no para el individuo y para las empresas. Por eso que fíjate vos que este año 2025 no se había publicado información acerca del PIB. Entonces prácticamente el sector empresarial ha navegado a ciegas, porque sí es necesario saber cómo está la economía de un país para saber si vas a invertir o no, si vas a crear nuevos proyectos, si vas a cancelar proyectos, si vas a postergar. Entonces, la información necesaria y es determinante. En el sector privado, justamente por lo que te digo, todas las inversiones tienen un análisis, tienen un diagnóstico, tienen un análisis de la situación macroeconómica, tienen que hacer eso más. En estos últimos años hay una alta demanda para los profesionales de economía, para poder tratar de visualizar qué es lo que puede pasar, cómo se va a comportar los indicadores económicos. Desde el crecimiento hasta el tipo de cambio, ¿no? Han marcado la agenda del análisis económico. En la parte pública es necesario la generación de información para la toma adecuada y correcta de toma de decisiones. En lo que es la planificación del desarrollo, tienes que tener información adecuada. Por eso peleamos nosotros por el tema de que se haga lo antes posible el censo, población y vivienda, porque debería hacerse cada 10 años, entendiendo que entre estos intervalos ha sucedido muchas cosas. Se ha incrementado la población, se ha incrementado la demanda de servicios básicos, atención en salud, de educación. Entonces, sin información no puedes manejar un estado ciega. Estás hablando de que utilizar datos para proyecciones, para diagnóstico o para ejecución de obras públicas. El censo del 2012, en el 2022, obviamente que está totalmente distorsionado. Es así de que es necesario justamente más bien potenciar lo que es el Instituto Nacional de Estadística. Hay que potenciarlo, que genere información y el Estado ni que se diga. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos estructurales de la economía boliviana? Inicialmente es la estabilización económica. Se tiene que estabilizar la economía basado en diferentes criterios, ¿no? Creo que en eso no nos equivocamos. Todos los economistas, todos los que hemos estudiado economía, entendemos cuáles son las recetas que se tienen que tomar: disminución del gasto público, eliminación del déficit fiscal, corregir el tema del tipo de cambio, poder restituir lo que son las reservas internacionales. Estos son los principales retos que tiene el nuevo gobierno para, en primera instancia, como decía, estabilizar la economía y para después volver a que esa economía tenga crecimiento, un crecimiento económico que esté vinculado también a un mejor desarrollo, y que las personas, obviamente, que están en problemas hoy en día, en problemas económicos, puedan también volver a generar riqueza. Entonces, en primera instancia, como resumen, lo que tiene que hacer el gobierno es estabilizar la economía, y una vez estabilizada, empezar a tomar medidas de reestructuración del Estado. El Estado, como lo conocemos, tiene que cambiar, y esa tarea, te digo que es posterior a la estabilización, porque necesitas más tiempo. Tienes que cambiar el Estado pesado, ese que no tiene un financiamiento adecuado, tiene que cambiar. Y obviamente que eso nos va a costar a nosotros. En realidad todo el movimiento del Estado
en última instancia le va a costar al ciudadano. Este cambio que se necesita hacer nos va a costar, nos va a hacer de repente sentir el problema de la crisis, el problema de los precios altos. Seguramente que sí, pero es necesario justamente para que en mediano plazo se pueda vivir o tener días mejores, ¿no? ¿Cuáles son las 3 habilidades claves que un joven economista necesita para desenvolverse en el contexto actual? Mira, eso va principalmente el de poder entender y de poder procesar información. La utilización de la data necesaria e importante. Y el economista, por la formación que tiene, prácticamente el experto se puede decir, debería ser, ¿no? Entonces tenés que manejar mucho lo que es la información, procesarla y obviamente después analizarla y verificar y planificar. Son 3, como bien lo decís. Lo tengo por aquí para no hablar de memoria. 1, la fluidez con el tema de ciencia de datos, o lo que es econometría. Esa es la base. El segundo es el pensamiento crítico. Es una característica. El pensamiento crítico, algo que se tiene que profundizar todavía no nos falta. Y cuando vos profundizás en lo que es el pensamiento crítico, lográs formar carácter y lográs el tema de poder tomar decisiones desde que son profesional junior. Pero el pensamiento crítico es fundamental. Y el tercero es lograr una comunicación. La gran dificultad que tienen los economistas que hablan complicado. La terminología que usamos es compleja, pero así como para nosotros podemos hablar en términos económicos, hay que tener la capacidad de poder hacerte entender de comunicación, y eso también hay que profundizar. ¿Y eso cómo lo hace? Realizando análisis económico durante toda tu carrera, o principalmente desde sexto hasta que salí. El análisis económico, la generación de informes, cómo se estructura un informe, todas esas cosas que yo he podido ver que tenemos algunas falencias todavía. Eso serían los 3 puntos que creo yo, como economista, tiene que potenciar. Finalmente, ¿cómo cree que los economistas pueden usar su conocimiento para generar un impacto real en la sociedad boliviana? Ya lo estamos haciendo, fíjate vos, de que inicio yo un proyecto hace 8 años con el Colegio Economista en Perú. Y hace 8 años atrás logramos que el Colegio de Economistas de Santa Cruz tenga un posicionamiento en lo que es el análisis y lo que es la propuesta. Y lo pueden revisar eso. Busquen y van a ver. Hemos tenido buenos liderazgos. Un proyecto, como te digo, que sigue desarrollando actualmente, que ha migrado inclusive a lo que es el Nacional Económico y que ha logrado posicionar no solamente el análisis y la opinión de los colegios profesionales en economía, sino que ha guiado a la sociedad. Aunque no lo creas, hay muchas personas, a veces que ni conozco, que bueno, me hacen preguntas o comentarios, porque esa es la tarea que tenemos para esta sociedad. Uno es trabajar de forma honesta y buscando justamente los beneficios, no solamente para las empresas, no para la sociedad. Date cuenta de que la economía es una ciencia social y eso hace que obviamente tengamos un pensamiento un pensamiento amplio y no tan cerrado en herramientas, que se utilizan para otro tipo de profesiones. Eso también te permite justamente tener mayor objetividad. El trabajo con la sociedad se ha hecho desde mi punto de vista o desde lo que yo puedo aportar desde el sector de profesionales, con el Colegio de Santa Cruz, Economista de Santa Cruz, con el Colegio Nacional de Economistas. Actualmente el directorio también estoy de la Confederación de Profesionales de Bolivia y directorio de la Federación de Profesionales de Santa Cruz. Entonces el posicionamiento que, como te puedes dar cuenta, ha sido altamente significativo. La participación de los economistas se está sintiendo, se ha participado en aportes para lo que es el municipio, se ha participado para lo que es la gobernación. Todo está registrado. Está el desafío que nunca más se pierda el contacto de los profesionales con los gobiernos territoriales, municipios, gobernaciones, ni siquiera con el gobierno central. Tiene que haber una interacción, porque alguien tiene que criticar lo mal que se está haciendo. Y esa tarea la hemos asumido gracias al trabajo y gracias a Dios, lo que no nos hemos. El tiempo nos dio la razón y este desastre que estamos viviendo, obviamente ya nosotros mostramos la preocupación hace años. Y eso te puedo decir en cuanto al tema del aporte como economista. Vienen generaciones, se tiene esto que ser sostenible, va a cambiar de directorio, los jóvenes tienen que tomar la posta. Como te decía, tengo 48 años ya varios ya estamos avanzados de edad. Y son ustedes, son los economistas, los nuevos economistas, los que tienen que seguir haciendo crecer las instituciones, las empresas y a la sociedad. Para terminar, nos gustaría que comparta un mensaje para nosotros, los estudiantes de economía, que recién comienzan su camino y aspiran a alcanzar una trayectoria como la suya. El mensaje es claro. Si nosotros decidimos estudiar economía, tenemos que liderar.
tenemos que leer, tenemos que seguir formándonos, no nos podemos quedar solamente como economistas. Eso yo lo aprendí 10 años después, hice una maestría en lo que yo quería especializarme, que era empresa. Entonces la economía como ciencia madre tiene muchas líneas. Se puede especializar en empresa, se puede especializar en desarrollo económico, se puede especializar en macroeconomía, en lo que vos quieras, ¿sí? En marketing digital, en lo que vos quieras te puedes especializar, pero tenemos que seguir estudiando y aplicando esa especialización desde la parte teórica o académica. La parte práctica tenemos que tener la capacidad, si no estamos como empleados, pero de poder crear nuestras. Entonces, la innovación justamente tiene que ser parte del desarrollo del estudiante. No esperes que tu profesor te dé, digamos, todo. Nosotros como docentes, ¿qué hacemos? Damos lo que creemos lo más importante, pero no te podemos enseñar todo. Es por eso que te digo, tenés que seguir estudiando. Terminás economía, tenés que seguir estudiando. Y algo que es muy bonito, al menos para nuestra carrera, es llegar al segundo grado. Y ahí te vas a dar cuenta de lo que te decían tus docentes, de que tenés que leer y tenés que estudiar. Al final, obligado lo haces en un doctorado y te metes toda esa teoría y te ayuda a comprender y a ver mejor la calidad. Punto número 1, lean y estudien. Punto número 2, analicemos, visualicemos, seamos críticos. Tenemos nosotros todo un mundo a nuestro alrededor, no solamente es estudiar en memoria. Y punto 3, asumamos los cargos de liderazgo. Mira, la universidad, a pesar de que es una carrera chica, nuevamente lo digo, ha tenido grandes líderes salidos de nuestra carrera, rectores, economistas, Vicente Cuellar, ¿no? Obviamente nuestro director de carrera, Waldo López, ha sido presidente del Colegio Nacional de Economía, ha tenido también cargos importantes. Tenemos Meli Vargas, que han marcado un liderazgo que tenemos que tener realmente. En algún momento lo vamos a tener que asumir. El economista es el mejor administrador de la cosa pública, por un lado. Que el economista es profesional que puede marcarte la diferencia en una empresa privada. Para concluir, el mensaje es: sigan formándose, hagan lo que les gusta y obviamente asuman los liderazgos cuando correspondan. No hay que decir no ahora, no mañana, nada. Centro interno, vas a ir, Jorge, vamos. Hay que ir, asumir y obviamente hacer las cosas bien. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Camine. Fue un gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias a ustedes también por la invitación. Y bueno, listo para una próxima invitación.